¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Y pues ya vimos cómo crear la ventana para crear el catálogo. Ahora sigue ya la programación dura, que vendría siendo, pues para empezar, cómo hacer la conexión de Visual Basic 2022 con MySQL. Y pues aquí ya está todo documentado, lo básico, y pues vamos a hacerlo en video. Primero vamos abriendo el proyecto y abrimos este creador MVC. Bueno, igual se lo voy a ir dejando en el para que lo puedan descargar de ahí del library, una nube casi infinita que tenemos porque es peer-to-peer basada en la blockchain. Y pues ahí se las voy a dejar, les voy a dejar el fuente, pero igual el código pues está aquí. Para que copien y peguen, les voy a dejar el enlace a esta página. Bien, aquí ya está abierto. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una carpeta. Nos vamos a agregar nueva carpeta y le ponemos módulos. Y aquí dentro de módulos, pues vamos a crear un módulo. Y le vamos a poner crear modelo. Y le damos a agregar. Y pues listo. Ahora creo que lo primero era agregar las librerías para conectarnos con MySQL o MariaDB. Para ello nos vamos aquí a administrar paquetes NuGet. Vamos a darle aquí en examinar. Y vamos a buscar aquí MariaDB. Al parecer es este. Este es el bueno. Calé varios y el que me funcionó fue este. De Bradley Granger. No sé si así se pronuncia. Le pido una disculpa al creador si no lo pronuncié bien. Y le vamos a dar instalar. Le damos OK. Y aquí ya lo instaló. Cerramos este. Y aquí en crear modelo, pues vamos a copiar exactamente el código que tenemos aquí. Este paso ya lo hicimos. Ya creamos la carpeta. Entonces vamos a copiar esto. Primero pues importamos la librería. Le damos copiar. Y aquí arribita de módulo le ponemos el import. Y listo. Vamos a comentar bien el código. Empieza módulo. Pues aquí empieza el módulo. Ya sé que para los profesionales lo harían en clases y no comentarían todo porque pues ya es algo muy básico. Pero nosotros lo vamos a hacer aquí pensando en las nuevas personas que van empezando con la programación. Y bien, vamos a copiar todo una vez y se lo explicamos acá cómo funciona. Bien, pues dentro del módulo crear modelo vamos a tener un procedimiento. Ya saben que podemos tener funciones y procedimientos que son lo mismo, solo que en las funciones te retorna un valor siempre. Y en los procedimientos nomás trabaja la información, pero no te devuelve nada. Aquí pues, en este caso, nomás va a trabajar con información y no va a devolver nada. Por eso hicimos un procedimiento con public sub, nombre del procedimiento,
No abrimos llaves porque es Visual Basic. Nomás le ponemos en sub. Y hacemos la cadena de conexión, que en nuestro caso sería esta. El servidor, el usuario ID es root, password sin password y database igual a post. Con esto pues ya generamos la conexión en base a esta cadena y tratamos de conectarnos. Si se conecta, va a mandar este mensaje, va a ser try catch. Si manda error, pues nos va a mandar el mensaje de error. Y hasta aquí ya está todo bien. Y ahora nos vamos al FRM crear catálogo. Aquí tenemos el evento click, que si nos vamos nosotros aquí al ¿cómo se llama? Al crear catálogo, al diseño, le damos aceptar, doble clic aquí y ya nos manda al evento click. Por si no lo encuentran directamente, aunque es muy poco código, lo pueden encontrar ahí. Pero para los que van empezando, les digo. Entonces de aquí vamos a mandar llamar la nueva función que hicimos. Para ello le ponemos crear modelo punto generar modelo. Y listo. Corremos el programa. Nos vamos a procesos, generar catálogo, le damos a aceptar. Y aquí nos muestra que ya hizo la conexión correctamente. Y bien amigos, pues sería todo por hoy. Y en el próximo video vamos a usar ya las configuraciones globales para conectarnos a la base de datos. O sea, usando esta información que ya guardamos aquí. Bien amigos, nos vemos y gracias por llegar hasta aquí. Adiós.